apreciada profesora. Mi nombre es Valentina Berriel Carvajalino, soy estudiante de fisioterapia y pertenezco al grupo PB de morfología. El día de hoy le hablaré acerca de un tema que juega un papel muy importante en el movimiento corporal, como son las articulaciones. Las articulaciones representan conexiones entre los diversos puntos o áreas de la superficie de los huesos que componen el esqueleto humano. Aunque el movimiento dependa de la actividad del músculo esquelético insertado, este tipo de movimiento o grado de libertad está determinado por la articulación. Las articulaciones se clasifican según su estructura, es decir, según la base de las características anatómicas y también dependiendo de su función, que es el grado de movilidad que le permita. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en tres tipos. Las primeras son las articulaciones fibrosas, las cartilaginosas y por último articulaciones sinoviales. Desde el punto de vista funcional, las articulaciones se dividen en tres tipos. Tenemos las sinartrosis, que es una articulación inmóvil; anfiartrosis, que es una articulación con un movimiento limitado; y por último la diartrosis, que es una articulación con gran movimiento, el cual le permite muchos tipos de movimiento diferentes. A continuación les explicaré cada una de las articulaciones mencionadas anteriormente. Primero tenemos las articulaciones fibrosas. Estas articulaciones se caracterizan porque no tienen cavidad sinovial, es decir, lo que une los huesos en la articulación rodeados por una cápsula articular. Los huesos de esta articulación están unidos estrechamente por un tejido conectivo denso y regular. Y por último, las articulaciones fibrosas no tienen movilidad. Las articulaciones fibrosas se dividen en tres: las suturas, la sindesmosis y por último las membranas interóseas. Las suturas están compuestos por una capa delgada de tejido conectivo denso irregular. Otra característica de las suturas es que los bordes irregulares de estas le proporcionan una fuerza adicional y disminuyen el riesgo de fractura. Sirven como amortiguadores de golpes y son consideradas sinartrosis porque no tienen ninguna movilidad. Un claro ejemplo de suturas es la sutura coronal, que se encuentra entre los huesos frontal y parietal. La sindesmosis es una articulación que se caracteriza por la mayor distancia entre los huesos que se articulan. El tejido conectivo denso o regular está organizado en forma de ligamento, lo que le permite a la articulación un movimiento limitado. Por eso es considerada anfiartrosis. Un claro ejemplo de sindesmosis es la articulación tibio-peronea distal, donde el ligamento tibio-peroneo anterior, que se encuentra acá, une a la tibia con el peroné. Por último, tenemos la membrana interósea. Es una articulación que consiste en una lámina del tejido conectivo denso y regular responsable de la unión de huesos largos adyacentes, lo que permite un movimiento leve. En este ejemplo podemos apreciar la membrana interósea entre la diáfisis de la tibia y del peroné. Las siguientes articulaciones son las articulaciones cartilaginosas. Se caracterizan porque no tienen cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por cartílago. Se subdividen en dos: en sicondrosis y en sínfisis. La sicondrosis es una articulación en la que el material de conexión es el cartílago hialino, que sirve como molde para la formación de los huesos en el desarrollo embrionario. Este cartílago está presente en la nariz, en la laringe, en los bronquios, en los extremos vertebrales de las costillas, etc. La sicondrosis es la placa epifisiaria que conecta la epífisis, que la vemos acá, con la diáfisis de un hueso en crecimiento, como en este caso el fémur. La sínfisis es una articulación cartilaginosa en la que los extremos de los huesos que se articulan están recubiertos por cartílago hialino y un disco plano y ancho de fibrocartílago que conecta los huesos. Otra característica muy particular de estas es que todas las sínfisis se encuentran en la línea media del cuerpo, en posición anatómica claramente. Un ejemplo de estas es la sínfisis pubiana. Y otro ejemplo de sínfisis son las articulaciones intervertebrales, donde los cuerpos vertebrales se unen a través del disco intervertebral.
También encontramos la articulación facetaria. Por último, para terminar el tema de clasificación de articulaciones, tenemos las articulaciones sinoviales. Estas tienen características que las distinguen de las demás y es la presencia de una cavidad sinovial entre los huesos que se articulan. Su tipo funcional es diartrosis, ya que le permite un movimiento libre. Otra característica que presentan estas articulaciones es que están cubiertas por cartílago hialino en la superficie articular. También reduce el rozamiento entre los huesos, pero no los mantiene unidos, y en las articulaciones durante su movimiento. También ayuda a amortiguar los golpes. A continuación veremos los tipos de articulaciones sinoviales. La primera es la artrodia. Es una articulación que permite los movimientos de adelante hacia atrás, de lado a lado entre las superficies planas de los huesos y también pueden rotar entre sí. Por ejemplo, tenemos la artrodia entre el navicular y el segundo y tercer cuneiforme del tarso del pie. Y es considerada biaxial ya que permite los movimientos en dos planos sobre dos ejes consiguiendo 2 grados de libertad. En ese caso sería parabiaxial y triaxial sería el movimiento en 3 planos sobre 3 ejes consiguiendo 3 grados de libertad. En la articulación trapezo-metacarpiana permite una posibilidad adicional de movimiento de forma involuntaria en dirección de la rotación de los dos sentidos, como lo podemos ver acá. Posteriormente tenemos la articulación gínglimo. En una articulación gínglimo o en bisagra, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso. Como su nombre lo indica, estas articulaciones producen movimientos angulares de apertura y de cierre como los de la bisagra de una puerta, permitiendo así los movimientos de flexión y extensión. Como ejemplos de esta articulación encontramos la articulación del codo, de la rodilla, del tobillo y las articulaciones interfalángicas entre los dedos de los pies y de las manos. Aquí podemos observar el gínglimo entre la tróclea del húmero, que está acá, no la podemos observar, y la escotadura troclear. La articulación cúbito-humeral es considerada uniaxial, ya que solo permite un movimiento en el eje frontal, en este caso flexión y extensión. La siguiente articulación es la trocoide o pivote. La superficie redondeada o puntiforme de un hueso articula con un anillo formando en parte por otro hueso y en parte por un ligamento. Por ejemplo, tenemos las articulaciones radiocubitales que permiten que las palmas giren hacia adelante y hacia atrás, a medida de que la cabeza del radio, que la vemos por acá, rota en torno a su eje longitudinal en la escotadura radial del cúbito, que la vemos en esta parte. Y es considerada uniaxial. La siguiente articulación es la articulación condilia. En una articulación de este tipo, la superficie ovalada convexa que se proyecta en un hueso encaja en una depresión ovalada de otro hueso. Como ejemplo, tenemos la articulación condilia entre el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo, es decir, de la muñeca. Es considerada una articulación biaxial. El siguiente tipo de articulación es la silla de montar. La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular de otro hueso encaja en esta silla como si fuese un jinete que se sentara en ella. Permite los movimientos de flexión y extensión, aducción y abducción. Como ejemplo, articulación en silla de montar entre el trapecio, es decir, la muñeca, y el primer metacarpiano. Es considerada biaxial. Y ya para terminar la clasificación de tipo sinovial, encontramos la enartrosis o articulación esferoides. Tiene una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Permite los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y rotación. Por ejemplo, tenemos la enartrosis entre la cabeza del fémur, que la observamos acá, y el acetábulo del hueso coxal. Esta es la famosa articulación coxofemoral o de la cadera y es considerada triaxial.